Y aquí estamos hoy para bendecirte. En el nombre de Jesús. Qué bueno es estar aquí esta noche. Puede sentarse. Que Dios los bendiga. ¿Qué tal si usted saluda a la persona que está allá a su lado y le dice, Dios te ama? Qué bueno que estés aquí esta noche. ¿Sí le dijo a alguien eso? Dios planea encuentros con el hombre. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que Dios planea encuentros con nosotros? Y yo creo que hoy Él planeó un encuentro con usted y conmigo en este lugar. Creemos que Dios es todopoderoso. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios es todopoderoso? ¿Qué tal si usted por un momento cierra sus ojos, por un momento? Y usted con sus ojos cerrados ora, habla con Dios y le entrega todo lo que consume hoy tiempo en su vida, todo lo que le consume quizás preocupaciones, quizás ansiedad. Allí con sus ojos cerrados usted puede hablar con el Señor. La palabra de Dios dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, trabajados. También dice que llevemos la ansiedad a Él. Y allí usted con sus ojos cerrados, yo quisiera que usted le entregara todo lo que lo preocupa. Ahora le voy a pedir un favor con sus ojos allí cerrados. Entréguele cualquier persona con la que usted haya tenido un malentendido, una pelea, alguien que usted diga, esta persona me hizo mal. Y cada vez que usted se acuerde, quizás le haga pasar un mal momento. Entréguele a esa persona y entréguele ese sentimiento. Quizás usted podría decirle, Señor, yo te entrego estas personas que sé que me hicieron mal, pero también yo acepto que yo me he equivocado. Te entrego ese sentimiento de odio contra ellos. Y yo te pido que me des la gracia de perdonarlos. Señor, hoy estamos aquí delante de ti. Te entregamos cada persona y cada situación que hoy ocupa un lugar en nuestra mente para desgastarnos, para preocuparnos, para ponernos en ansiedad. Y te entregamos a ti esas cargas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es venir delante de Dios a entregar las cargas, ¿no le parece? Entregamos nuestras cargas y estamos livianos para crecer, para soñar. ¿Cuántos soñadores hay acá? ¿Cuántos sueñan con crecer, con alcanzar algunos logros, éxitos? ¿Ninguno? Diga sí o no. ¿Cuántos tienen algo por alcanzar con lo que sueñan? Acá hay un versículo que siempre me ha ocupado mucho, me ha llamado mucho la atención. Si alguno por ahí trajo la Biblia, está en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Yo le voy a leer lo que dice este versículo acá en esta versión y alguien más va a leerlo en otra versión. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Usted podría repetir eso conmigo? Dice esto, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y la segunda parte dice, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Cómo decía la primera parte del 28? ¿Qué tal si usted repite eso? Y yo sé, ¿qué tal si usted dice? Y yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué tal si usted lo dice otra vez? Yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es un versículo que nos llena de esperanza, pero nosotros no podemos agarrar la palabra de Dios, simplemente agarrar una promesa. Tenemos que entender lo que Dios tiene para nosotros. Y dice, lo primero que dice es, ¿a los que qué? A los que aman, ¿a quién? A Dios. Y mire, ahí en esa palabra hay algo muy importante. Y es que Dios sí sabe lo que es amor. Muchas personas cuando se casaron no sabían lo que era amor. ¿O sí?
¿Alguno tiene algo que decir? Muchas personas hablan mal del matrimonio. ¿Usted ha escuchado algo así o no? Mire, a mí aún los consejeros, cuando yo me fui a casar, me hablaban mal del matrimonio. ¿Usted se imagina lo que puede sentir uno cuando sus consejeros o las personas líderes que uno tiene le dicen, venga, ¿y usted fue que se cansó de qué? Dijo, no, Juan, ¿usted qué le pasó? Usted está joven, ¿cómo? Todavía tiene tiempo, me decían. El matrimonio tiene muy mala fama, pero es porque tenemos unas expectativas erróneas. Hay mucha gente que se casa para ser feliz y no para compartir su felicidad. Hay gente que se casa para que le sirvan, no para servirle a alguien. ¿Me está escuchando? Hay gente que se casa por otros intereses y los otros intereses siempre se acaban. Lo único que perdura es el amor y el amor verdadero. El amor no es un capricho. ¿Me está escuchando? Por ahí escuché una frase hace unos días y decía que con aquello que atrajeras a una persona, lo ibas a tener que alimentar toda la vida. Y el matrimonio se vuelve una cantidad de cosas que no son. No nos casamos porque alguien nos pareció bonito físicamente. La verdad es que cuando el Señor habla de que Adán y Eva se encontraron, dice que Adán la miró y dijo que ella era carne de su carne, y también dice, y es hueso de mis huesos. O sea, él no solo vio su físico, sino que dijo, esta persona en su interior es para mí, es una persona que me complementa, es una persona que yo complemento, es una persona que cuando está conmigo hay bendición. Es un buen equipo de trabajo. Mire, hay personas más sabias para escoger un equipo de trabajo que para escoger con quién se casa. Y es porque tenemos ideas erróneas del amor. La palabra de Dios nos explica qué es el amor. Dice que el amor es paciente, que el amor es benigno, que el amor es bueno, que el amor no es envidioso, que no se jacta de las cosas, que no disfruta la maldad, que el amor todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo soporta. Y entonces Dios dice algo, dice, a los que aman a Dios. La palabra de Dios dice, a los que aman a Dios. Y entonces tenemos que entender cuál es el amor. El amor no es encapricharnos con algo, porque los caprichos se acaban. ¿Usted ha ido a comprar algo por capricho que no necesita? Usted va y busca eso y es el masajeador del dedo pequeño, del pie más impresionante que usted había conocido, y usted va y lo compra 3 o 4 veces de lo que valía, y cuando lo lleva a su casa se da cuenta de que en su casa no está la corriente necesaria o la corriente correcta para el masajeador espacial. Imagínese. Y nuestros caprichos terminan siempre en ansiedad, en vacíos. Cuando compramos cosas por caprichos, lo único que hacemos es acumular cosas que no necesitamos. Y muchas veces así hacemos con nuestra vida. Nos encaprichamos con personas que nos hacen daño y le llamamos a eso amor. Y nosotros nos encaprichamos con ellos que nos hacen daño y luego les exigimos que nos traten bien. Cuando nosotros los conocimos y quizás, entre comillas, nos encaprichamos con ellos porque eran malos. He escuchado a mujeres decir, uy, no, es que tiene una cara de bandido, de pillo, que, ay, no. ¿Usted ha escuchado eso o no? Y nos encaprichamos con personas y eso no es amor. Diga conmigo, eso no es amor. Eso no es amor. Pero cuando amamos, cuando en realidad nos damos el tiempo para conocer, ¿podemos acaso amar lo que no conocemos? Para usted amar a alguien tiene que conocerlo. Esas personas que me rodeaban cuando me fui a casar y hablaban y decían que por qué lo iba a hacer y que estaba muy joven y que me iba a arrepentir y que era un tema, ya me va a entender en unos años. La luna de miel se acaba rápido, decían. Pero lo hermoso del tema es que yo me había tomado unos años para conocer a Nana. Y yo sabía quién era Nana. Y la conocía cuando estaba brava, cuando quería hacer las cosas, cuando no quería. Cuando quería estar compartiendo conmigo y cuando no. Aprendí, la conocí y eso que yo conocí, lo amé. Y pensé que las cosas que faltaban podía ayudarle a través del Señor y de que yo creciera también, a que ella las creciera. Así es que cuando yo me casé no tuve sorpresas porque yo la conocía. Para amar a alguien hay que conocerlo.
Muchas personas se casan y a los 3, 4 meses dicen, no, pero es que es un cochino. Cuando iba a hacerme la visita llegaba oliendo, mire, la casa se perfumaba, pero ya sé para qué es, para tapar los demás olores. Porque no nos conocemos, nos parece una cara bonita, un carro lujoso o algo que nos llamó la atención, a alguien que conocí decía, es que bailaba muy bien. Oh, bailaba, me enamoró porque bailaba. Y a los meses se dio cuenta que él bailaba con todas. Nos encaprichamos muchas veces, pero no nos enamoramos. Y la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que dice? Recuérdeme usted que leímos ahora el versículo. ¿A los que qué? A los que aman, no dice a los que se encaprichan. Usted conoce gente que dice, yo creo en Dios y se persigna para decir una mentira, que no me pillen en el trabajo, que voy a sacar esto de aquí y Dios me va a ayudar a que estas cosas no se muevan. Y me va a ayudar a que no me encuentren, a que no me pillen, a que no es. ¿Será eso conocer a Dios? ¿Cree usted que Dios nos apoya cuando vamos a hacer algo malo? Él está en eso. Dice la palabra de Dios que Él no tiene nada que ver con la oscuridad. Cuando el enemigo vino a Jesús, dijo, tú no tienes nada que ver conmigo. La oscuridad, la mentira, la envidia, el orgullo, no tiene nada que ver con Dios. Tenemos que conocer a Dios para amarlo. Y a veces hablamos de Dios por tradición, no porque lo conocemos. Qué bueno que usted aprenda a leer este libro. Léalo. Es un libro que trae esperanza. Es un libro que le enseña la historia de Dios con el hombre. ¿Sabe qué es religión? Tratar de hacer cosas buenas para acercarnos a Dios. Pero este libro no se trata de eso. Este libro se trata de Dios amando al hombre y queriendo que lo conozcamos. Cuando lo conocemos, Él nos cambia. ¿Usted lo cree? Cuando los conocemos, Él nos cambia. Cuando le conocemos, Él nos cambia. Cuando le conocemos, aprendemos a conocernos. Usted sabe que Él es el arquitecto, el diseñador, el ingeniero. Él fue el que lo diseñó a usted. Cuando usted aprende a conocerlo, aprende a conocerse usted. Es algo muy, muy, muy gratificante conocerse. Porque usted va a manipular a otro y se da cuenta que usted está manipulando. Es que no pude llegar porque estaba enfermo. No, nos despertamos tarde. Cuando vienen esas cosas a la mente y nosotros nos conocemos y corregimos, crecemos. Pero la única forma de crecer es conocer a Dios, que es diferente a nosotros. ¿Podría usted anhelar algo que no conoce? ¿Algo que nunca ha visto, de lo que no ha escuchado? ¿Podría usted buscar algo que nunca ha oído, de lo que no se conoce? Para que usted ame a Dios, tiene que conocerlo. Hace un tiempo, hace unos años, estábamos en una charla y la charla era con unas niñas. Y yo les pregunté que cuántas querían tener un esposo como Jesús. ¿Usted qué cree que dijeron? ¿Qué cree usted? ¿Cuántas quieren tener un esposo como Jesús? Y ellas inmediatamente dijeron, yo. Todas dijeron, yo quiero un esposo así como Jesús. Y entonces yo les dije, Jesús siempre tiene la razón. Dijeron, oh, difícil. Siempre tiene la razón. Cuando Él dice que salgan, deben de salir. Cuando Él dice que paren de hablar, deben de parar de hablar. Cuando Él dice que eso es incorrecto, no le podemos alegar, les expliqué a ellas. Y ellas no hicieron como, ya no era como tan atractivo tener un esposo que siempre tuviera la razón. Después les dije, Jesús, si Jesús es tu esposo, tienes siempre que respetarlo. Nunca vas a poder pasarte por encima de sus cosas. Nunca vas a poder llamarlo despectivamente. Siempre vas a tener que honrarlo, rodearlo, porque Él en sí mismo se lo merece. Él es fiel a su palabra. Él no varía. Por más que lo manipules, Él no va a cambiar. Por más que usted se siente a negociar con Él para usted hacer algo que le permita hacer algo malo, Él no va a llegar a un negocio con usted. Usted necesita conocer a Dios para poder amarlo. Necesitamos leer esta palabra para poder conocerlo. ¿Sabe algo? Dios es más real que usted y que yo. Esta palabra la creían hace 6,000 años.
Abraham y el primer libro de la Biblia escrito por Job. Ellos creían en Dios. Y vinieron todos estos hombres inspirados por Dios que escribieron en diferentes épocas, diferentes oficios, diferentes clases, diferentes circunstancias. Y todos creyeron en un Dios todopoderoso que es real. Él los guió. Él los llevó adelante. Así es que primero que todo esta noche, diga conmigo, yo debo de amar a Dios. Pero lo segundo que dice la palabra de Dios es, a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y sabe algo? A eso quería llegar yo esta noche. Esta semana he estado pensando mucho en esa frase, pero primero teníamos que aprender que usted y yo tenemos que amar. El amor no se cansa. Mientras usted conoce más al Señor, más se enamora. Mientras usted conoce más de Dios, más se sorprende, más es retado. Es como cuando usted tiene un buen entrenador o un buen papá, que es lo mismo, ¿o no? Un buen entrenador. Usted mientras más anda con él, mientras más comparte con él, más crece en su disciplina. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Sí, si usted tiene un entrenador para el boxeo, mientras usted más comparte con él, usted es mejor boxeador, ¿o no? Pero tiene más retos, ¿o no? ¿Qué entrenador le quita los retos a su pupilo? Ninguno. Ninguno bueno. Ninguno que crea en su pupilo, en su discípulo, en ese aprendiz. Le va entregando retos a medida que él crece. No le va a entregar un reto muy grande que lo destruya, pero le va a entregar un reto cada vez que él pueda asumir y superar. ¿Me está escuchando? La palabra de Dios dice que Él no nos deja ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar o sobrellevar. Él es un buen entrenador. ¿Qué tal si usted dice a la persona que está allá a su lado, déjate entrenar? Hoy estamos entrenando. Entonces dice que a esas personas que lo aman, que están bajo su entrenamiento, que están bajo su compañía, que son amigos de Él, que se dejan guiar por Él, a esas personas, ¿qué? ¿Qué les pasa? Diga, todo les ayuda. ¿Todo les ayuda a qué? Mire, es que eso es una palabra ahí como intermedia. Diga conmigo, todo les ayuda a bien. Pero para entender esa de la mitad hay que mirar lo que sigue y luego nos regresamos a esta. ¿Listo? Dice el bien de quienes le aman en esta versión. Dice, los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Cómo así? Él dice que todo nos va a ayudar a bien a los que le amamos a Dios. Pero a los que hemos sido llamados conforme ¿a qué? ¿A su qué? O sea que Dios tiene ¿qué? ¿Con quién? Con usted. Diga conmigo. Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene un plan. ¿Sí está escuchando eso? Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Dios tiene un sueño con usted. Dios tiene un plan para su vida. ¿Usted escucha eso? Eso a mí me llena de alegría. Porque muchas personas los escuchamos viviendo sin un propósito. Así tengan mucho dinero, poco o más o menos. Parece que a veces el propósito se pierde. Pero Dios no pierde su propósito. Dios tiene un propósito con usted. Los planes de un rey son importantes. ¿Usted sabía eso? Los planes de Dios son importantes. Y usted está incluido en ese plan. Usted calza en el plan de Dios. Dios tiene un propósito con su vida. ¿Usted está escuchando eso? Yo creo que usted se lo tiene que decir a alguien más. Dios tiene un propósito contigo. Pero no como si usted estuviera triste, sino como usted entendiera que Dios tiene un propósito con esta persona. A ver quién lo dice con propiedad. Dios tiene un propósito contigo. Eso, Dios tiene un propósito contigo. Así es que ahí, en ese propósito, nosotros tenemos que conocer a Dios. Tenemos que amarlo para encontrar ese propósito, para entender el propósito. Mire, le voy a contar rápidamente esto. Dios puso un rey sobre Israel. El primer rey sobre Israel se llamaba Saúl. Y Dios tenía un propósito con Saúl. Pero Saúl le tenía miedo a lo que decía la gente alrededor de él.
Y entonces él estaba en medio del grupo siendo el líder. Pero cuando él estaba en medio siendo el líder, empezaba a escuchar lo que decía la gente y él empezaba a dejarse llevar por ellos. Y entonces Saúl empezó a desobedecer a Dios por obedecer a los que lo rodeaban. Él dijo para sí mismo, me trae paz que ellos estén tranquilos. ¿Está escuchando eso? ¿Le ha pasado eso? No, mija, no diga nada. De pronto, de pronto el vecino estaba parqueando, no se fijó, tumbó media sala, pero no diga nada. No diga nada que eso lo arreglamos. No queremos problemas. Saúl no enfrentaba las cosas, no hablaba las cosas, sino que cuando empezaba a sentir la presión, él desobedecía para agradar a los hombres. En otro pasaje en la Biblia, el pueblo de Israel llega ante la tierra prometida. El líder ¿quién era el líder de ellos en el desierto? Moisés. Moisés venía con Israel y les dijo, llegamos a la tierra prometida. Y agarraron 2 espías y les dijeron, vayan y miren qué tal está la tierra. Y esos hombres fueron y lo que vieron los impactó tanto que se llenaron de miedo. Saúl le tenía miedo al qué dirán, pero ellos se sentían incapaces de enfrentar los retos. Y vieron los retos que habían y se devolvieron llenos de miedo. Y entonces Dios le habló a Moisés y le dijo que por esa falta de fe ellos nunca iban a entrar a la tierra prometida. Esa generación no entró a la tierra prometida. Diga conmigo, esa generación no entró. Ellos se encontraron con retos, Saúl se encontró con retos, el pueblo de Israel se encontró con retos, pero cuando se encontraron con esos retos, ellos no vieron un propósito, sino un peligro. Ellos no vieron un propósito, sino que vieron un peligro. Pero también si vamos a la Biblia, encontramos otros ejemplos diferentes. David era un pastor de ovejas, estaba por allá en el campo, por allá por Marulanda Caldas hay ovejas, ¿usted sabía? Bueno, por allá, así un campo como ese, había muchas ovejas y David las cuidaba. Y David en medio de ese tiempo empezó a cantarle a Dios y empezó a orar y a hablarle a Dios. Y resulta que cuando uno habla con Dios, pasa lo que pasa cuando usted habla con otra persona. Usted empieza a hablar con esa persona a menudo y usted empieza a absorber cosas que dice el otro. Entonces usted va de paseo a Chile y viene con términos de Chile. Va de paseo a Paraguay o a México y entonces cuando viene usted trae unas palabras que aprendió allá. Con esos que habló. O usted tiene un amigo que es un amigo lleno de fe, lleno de sueños y usted habla con él y usted parece que eso que él tiene lo ayuda a usted. O usted tiene un amigo triste, depresivo, que todo lo ve mal y usted está con él, habla con él un rato y cuando usted sale de ahí, sale como que le pesa los hombros, le pesa la cabeza. ¿Sí o no? Pues bueno, David hablaba con Dios. David le cantaba a Dios y empezó a llenarse de fe, de valentía. Y entonces cuando venía el lobo o venía el león, David no huía. David no entregaba una oveja para salir con vida. David enfrentaba el peligro. Y resulta que un día David fue a la batalla y cuando fue a la batalla a llevarle comida a sus hermanos porque él era menor, dice que había un hombre de proporciones gigantescas de otro pueblo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Los filisteos. Y estaban amenazando a Israel. Y David vio eso. Y cuando David vio ese gigante, ¿qué vio David? Un propósito. ¿Qué había detrás de Goliat? Si usted lee la historia y usted conoce la historia de David, usted sabe que detrás de ese Goliat había un reinado, había un reino, había una corona, había un legado, había un linaje, había una herencia. Había tantas cosas. Yo le pregunto una cosa, ¿usted cree que cuando David vio al gigante, él supo exactamente lo que Dios le iba a entregar? Yo creo que él vio al gigante y lo que él vio fue al oso y al león. Y dijo, si Dios me ayudó con eso, porque él lo dice ahí en la Biblia,
Si Dios me ayudó con el león y el oso, él dijo, esto no es sino como un oso, no tan grande el oso. Los otros veían un gigante y él veía un oso, bueno, no parece tan feroz como el oso que maté el otro día. Este habla y habla cosas, pero el otro gruñía y se le veían los dientes. Resulta, en otra escena de la Biblia, Elías, un profeta, según él, era el único profeta que queda en Israel, pero había 800 profetas que adoraban a otros dioses. Y eran 800 hombres que eran violentos. Y Dios le mandó a que los enfrentara. Y él fue y les dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer 2 altares. Ustedes hagan un altar a sus dioses. Y yo voy a hacer un altar a mi Dios. Y ustedes pidan que venga fuego del cielo y consuma el sacrificio. Y yo voy a pedir que venga fuego del cielo y consuma el sacrificio. Elías, cuando vio los 800, se llenó de esa fe y miró hacia esos 800 y esperó ver el propósito de Dios. Esperó ver la mano de Dios con él. Y esos profetas hicieron de todo para que pasara algo y no pasó nada. Pero cuando Elías fue y oró, el fuego descendió del cielo. No hay nada que valga la pena en esta vida que el hombre pueda alcanzar sin fe, con miedos. Cuando el hombre se esconde, se oxida. Pero cuando el hombre se llena de fe y enfrenta las cosas, crece y encuentra honra. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Yo quisiera que usted en este momento, usted pensara en su vida. Piense en su vida. Quizás en su vida no hay osos, ni leones, ni lobos. Quizás no hay 800 enemigos que tenga que enfrentar. Pero quizás es una enfermedad. Quizás es una posición económica. Quizás es una indisciplina que hay que cambiar, que hay que crecer. Quizás es una forma de ganar las cosas que usted no conoce. Quizás es un hogar a medio destruir. Quizás es que se está pasando la vida y usted piensa que no va para ningún lado. Pero ¿qué habrá detrás de su Goliat? ¿Se ha puesto usted a pensar? Si usted enfrenta con el Señor esos problemas, ¿qué habrá detrás de esos gigantes? Porque cuando David derrumbó ese gigante, fue rey. ¿Qué va a pasar cuando usted venza a ese gigante en su vida? Cuando usted entienda que esos obstáculos, si usted los toma con Dios, van a ser un propósito de Él. Saúl enfrentó los obstáculos, pero no con Dios. Y lo que encontró fue decepción y un reino que caía. Pero David enfrentó sus obstáculos con Dios y encontró el propósito que Dios tenía para él. ¿Cómo encontrar el propósito que Dios tiene para nosotros? Enfrentando los obstáculos de la mano de Dios, sin encontrar atajos, sin buscar la trampa, sin buscar la mentira. Enfrente sus obstáculos con Dios. ¿Usted cree que Dios todo lo puede? Créale. ¿Usted cree que Dios todo lo puede? Hable con fe. ¿Usted cree que Dios todo lo puede? Conózcalo, ámelo. No lo trate como a alguien con el que uno se encapricha los domingos. Ámelo. Permanezca, persevere, enfrente sus obstáculos con el Señor. Y el propósito de Dios se va a develar delante de usted, se va a mostrar delante de usted. ¿Usted quiere conocer lo que Dios tiene para usted? Permanezca. Y entonces llegamos a esa frase que me gusta tanto a mí. Entonces todas las cosas le ayudan a bien. Porque si se para un gigante delante de usted, usted tiene un propósito con Dios. Ese gigante, si no quiere morir, va a tener que apartarse. Si el gigante hubiera conocido el propósito que había en David, le hubiera dicho, David, voy a ser tu siervo. Déjame ayudarte. Esos problemas que hay delante de usted van a tener que quitarse o desaparecer. O se hacen a un lado o desaparecen. Si usted está en medio de Dios, dígale a la persona que está allá a su lado, todas las cosas te ayudan a bien si amas a Dios y caminas en su propósito. Todo lo que pasa en la vida de una persona así le ayuda a bien. Usted ha visto, siempre me gusta a mí dar ese ejemplo, ¿usted ha visto un motocrossista? ¿Sí los ha visto? ¿Ha visto una carrera de motocross? ¿Qué pasa cuando encuentra un obstáculo?
¿Para qué sirven los obstáculos en la pista de motocross? Para levantarlo, ¿o no? Cada vez que se encuentra con el obstáculo, se levanta. Por momentos parece que volara, ¿no le parece a usted? ¿Cuántas piruetas hacen en el aire gracias al obstáculo que se encuentran? Cuando ellos encuentran el obstáculo, no frenan, aceleran. Cuando David se encontró con el gigante, aceleró. ¿Cómo así que aceleró? Sí, él podría haberse quedado callado. Las cosas se hubieran demorado más, pero él empezó a hablar y a decir, pero ¿quién es este que viene a retar a los ejércitos de Dios? Y los otros le provocaban callarlo, lo regañaron, lo retaron, pero él salió adelante y enfrente sus obstáculos con Dios. En usted hay un propósito, usted es importante en el plan de Dios. Dios ha soñado con usted. ¿Qué tal si usted se pone en pie delante de su entrenador, de Dios, esta noche? Y usted pone lo que haya traído, lo pone ahí en la silla. Y usted va a poner en práctica esta noche lo que acabamos de leer en ese versículo. ¿Está de acuerdo? ¿Alguien tiene un reto por delante? ¿Alguien tiene un obstáculo que superar? ¿Alguien tiene algo que derrumbar? Diga sí el que tiene un reto. Bueno, entonces vamos a poner en práctica esto. Usted no se deje distraer. Este es un momento bien importante. Yo quiero que usted cierre sus ojos y usted, primero que todo, se ponga en orden delante de Dios, porque la palabra de Dios dice que todas las cosas le ayudan a bien. Todo lo que lo rodea se va a alinear con su propósito. Pero lo primero que dice es a los que aman a Dios. Entonces le invito a que usted no se deje distraer, esté totalmente independiente de la persona que está al lado. Y usted allí con sus ojos cerrados, usted se ponga al día con Dios. No es la relación de otra persona con Dios, es su relación. ¿Qué tal si usted habla con Él directamente? Y yo lo invito que si usted no conoce o no está en ese camino de conocer a Dios, usted le diga, Señor, yo quiero conocer. Yo quiero conocer al Dios de la Biblia. Yo no quiero escuchar historias de otros. Yo quiero tener mi historia contigo. Quizás usted pueda hablarle a Él y decirle, Dios, yo quisiera acercarme a ti. Ayúdame a acercarme a ti. Yo quiero conocerte. Yo quiero amarte. Quizás usted ahí donde está, usted pueda hacer un recuento un poco de su vida y decirle, Señor, tú conoces mi historia, que ha pasado esto conmigo, mi debilidad, mi carácter, cómo enfrento los problemas. Tú conoces mi futuro, tú conoces mi pasado, tú conoces las cosas que yo anhelo. Quizás usted puede ir más allá esta noche y decirle, Señor, tú sabes que he hecho muchas cosas mal y quiero pedirte perdón. No he actuado como tú deseas. Tú me amas y yo sé que quieres lo mejor para mí, pero yo he actuado conforme a mi voluntad y me he equivocado. Yo quiero conocerte. Yo quiero que tú seas quien mande en mi vida. Yo quiero que tú seas la autoridad en mi vida. Y en el nombre de Jesús, ahí usted en oración, con sus ojos cerrados. Ahora mire su vida, lo que lo rodea. Las cosas que usted quiere superar, los retos que usted tiene, las metas que usted tiene en su vida, las cosas que usted quisiera cambiar. Y Señor, en esta noche creemos que tú puedes todas las cosas. Señor, que las circunstancias que nos rodean simplemente son una oportunidad para que tu poder se manifieste y tú nos guíes a superarlas. Señor, si vemos esto como un entrenamiento, entendemos lo que dice tu palabra a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Cada obstáculo nos enseña, cada éxito nos enseña, cada caída nos enseña, cada bendición, cada regalo nos enseña. Cada cosa aprendemos de ti
En cada cosa aprendemos a levantarnos y a conocerte más de cerca.